Bueno, el tema que compete el día de hoy es función autonómica. Para los que no me conocen, yo me llamo Juan Camilo, soy estudiante de anestesia de la Universidad Militar. Sabemos que la función autonómica es ese sistema encargado de la homeostasis cardiovascular, gastrointestinal y térmica, de mantener ese equilibrio. Para mantener ese equilibrio, él utiliza tres brazos o tres sistemas dentro de este sistema, valga la redundancia, que son el simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico. Los dos primeros tienen una respuesta más sistémica, repito el término, mientras que este último, el sistema nervioso entérico, es de una respuesta un poco más local, que puede incluso trabajar con sustancias similares a las que utilizamos en el parasimpático, pero que tiene una particularidad, y es que utiliza algunas otras sustancias que no son dependientes de esta molécula, que veremos un poco más adelante. Sabemos entonces que los nervios que utilizan acetilcolina los llamaremos colinérgicos, y que estos van a actuar a través de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Algunos de ellos los profundizaremos más adelante cuando estemos viendo bloqueadores neuromusculares. Y los adrenérgicos son aquellos del sistema nervioso simpático que utilizan como neurotransmisor la norepinefrina y la epinefrina. Este es un pequeño esquema, creo que se ve bien, sí, de lo que es una fibra simpática y parasimpática. Vemos como en la parte preganglionar, en las fibras simpáticas, aún seguimos usando la acetilcolina, pero su neurotransmisor final en la parte postganglionar es la norepinefrina para llevar al mecanismo que necesitamos. Y en la parasimpática vemos que todo es acetilcolina. Ahí vemos un poco lo que es el metabolismo, que lo mencionaré un poco más adelante. Es una gráfica un poquito más anatómica. La única excepción sería la glándula sudorípara. Sí, sería la única excepción. El mayor neurotransmisor del sistema nervioso simpático, entrando específicamente en este sistema, es la norepinefrina. Este nos ayuda a modular la actividad vascular, el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. La activación de este sistema nos ayuda a coordinar lo que son como los desafíos o estas experiencias de huida frente a los estímulos internos o externos. Para esto tendremos medicamentos simpático-miméticos, cuando los usamos externos, simpático-miméticos o simpaticolíticos, que nos van a favorecer como situaciones similares o desenlaces similares en el sistema, en el organismo. Los simpaticolíticos, cuando lo que queremos es disminuir esta respuesta. Sabemos que cuando estamos hablando del sistema nervioso simpático tienen un estímulo mucho mayor, incluso algunos textos describen que estas células pueden generar o amplificar esta respuesta hasta 7000 veces, y por eso la respuesta de este sistema es un poco más exagerada. El sistema nervioso simpático arranca en la médula espinal, desde la primera torácica hasta más o menos la segunda o tercera lumbar, o sea que es un órgano que sale, es un sistema que sale toracolumbar. Las neuronas preganglionares tienen cuerpos celulares que van desde las astas de la sustancia gris, y este sistema nervioso tiene tres tipos de ganglios: los ganglios simpáticos pareados, los no pareados, que son distales a los plejos, y los ganglios terminales, que son cercanos a los órganos. Ya vamos a ver una gráfica que nos puede ejemplificar un poquito esto. Las fibras preganglionares de este sistema nervioso simpático se encuentran en las raíces anteriores, que se unen a los troncos de los nervios espinales, ingresan a los ganglios por las ramas mielinizadas. Estas fibras postsinápticas ingresan al nervio espinal por las ramas no mielinizadas, y posteriormente van a hacer la inervación de vasos, músculo, piel y órganos, que en las estructuras más distales van a estar a cargo de los nervios espinales, que en este caso serían las extremidades inferiores y algo del tronco. Las fibras preganglionares en el sistema nervioso simpático son cortas, son mucho más cercanas al sistema nervioso central y de una distribución más difusa, y lo que ya les había dicho previamente, tiene una gran capacidad de amplificar incluso hasta 7000 veces el estímulo.
Este sistema nervioso simpático tiene su propio feedback, incluso alguna parte de este feedback se encuentra a nivel supratentorial. Vemos que este feedback existe y vemos un poco más sobre la amplificación de este en los pacientes que tienen trastornos o afecciones medulares, que vemos que incluso con pequeños estímulos pueden desencadenar grandes descargas simpáticas, porque muchos de estos no alcanzan a tener el feedback necesario para cortar toda esta respuesta amplificada que ya teníamos. Es más o menos un ejemplo de lo que es el feedback en este tipo de situaciones. Continuando con los ganglios, vemos que en la parte más superior, hacia la región cervical, vamos a encontrar que hay 3 ganglios que inervan esta región, que son de cabeza y cuello, y ya más abajo vamos a encontrar unos ganglios que son bien importantes, que son el ganglio celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Con respecto al ganglio celíaco, se inervaba más o menos desde T5 hasta T2, inervaba vaso, hígado, riñones, páncreas, intestino delgado y colon proximal. Es el que más abarca. El mesentérico superior inerva el colon distal y el mesentérico inferior abarca recto, vejiga y genitales. Entonces vemos, ya me vuelvo otra vez para iniciar con el parasimpático. Aquí vemos cómo se ejemplifica o cómo se esquematiza el sistema nervioso simpático a la izquierda mía. Vemos los 3 ganglios superiores cervicales, ya para que no sea como tan abstracto, que van a inervar toda la parte cervical y craneal. Vemos el cardioacelerador que está a nivel de las torácicas, y en la parte inferior vamos a encontrar los ganglios que ya había mencionado, que están el ganglio celíaco, que no sé si se ve aquí, no lo muestra. Sí. El ganglio celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior. Y hoy vemos más o menos los órganos a los que les da inervación cada uno de estos ganglios, que serían ganglios impares. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, es un sistema que emerge cráneo-sacro. Sus ganglios están mucho más cercanos a los órganos. El nervio más importante de este sistema es el vago, que está encargado de más o menos el 75% de las respuestas eferentes. Suple a corazón, árbol bronquial, hígado, vaso, riñón y gastrointestinal, excepto el colon distal. Sus fibras preganglionares, contrario al sistema nervioso simpático, son más largas y las postganglionares son más cortas. Nuevamente regreso a la gráfica, donde vamos a ver la diferencia de este sistema. Vemos cómo emerge en la parte superior y vemos la salida del nervio vago, y en la parte sacra, con el nervio pélvico, la salida hacia las otras estructuras inferiores, órganos inferiores. El sistema nervioso entérico, como ya les dije inicialmente, es una autonomía más local. Está localizada en la pared del tracto gastrointestinal. Este es el que nos permite regular la actividad digestiva a través de los plexos meentéricos y submucosos. Este sistema podemos como mostrar que existe, teniendo presente que hay pacientes que tienen secciones medulares muy altas, y a pesar de esto su sistema nervioso sigue controlando desde la parte local el intestino. Como les dije, puede trabajar con algo de acetilcolina. No obstante, hay otras sustancias como el péptido intestinal, que tienen gran importancia en el manejo del sistema gastrointestinal como sistema local. Con respecto un poquito a la fisiología de los órganos, el simpático domina más arteriolas y venas, mientras que el parasimpático es más dominante en corazón, tracto digestivo, tracto urinario y glándulas salivares. Un poquito como modo de ejemplo, vemos cómo al aplicar epinefrina exógena se activan algunos receptores. Dentro de ellos tenemos la activación de los beta 1, que es sinotrópico y cronotrópico positivo, con una acción completamente directa, con un aumento que esto va a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca cuando aplicamos la epinefrina, un aumento de la fuerza de contracción, incremento en el gasto, aumento de la velocidad de conducción, disminución del periodo refractario que existe en el haz de His y en las fibras de Purkinje, y la activación de marcapasos ectópico, que lo podemos ver cuando aplicamos epinefrina a los pacientes, que pueden hacer algunas extrasístoles ventriculares, incluso algunos pueden llegar a hacer fibrilaciones ventriculares.
Esta epinefrina exógena va a actuar en los vasos, dependiendo del balance que exista en estos vasos, van a actuar alfa-1 y beta-2, ya sea en vasoconstricción o vasodilatación. A bajas dosis van a hacer una relajación del músculo liso hepático y de la vasculatura mesentérica, y en los vasos cutáneos renales a través de los alfa-1 van a hacer una vasoconstricción. Con respecto al metabolismo, estimula la glicogenólisis en el hígado y músculo, la liberación de ácidos grasos. A través de los beta estimula la secreción de glucagón y insulina, pero a través de los alfa va a suprimir esta secreción de insulina y inhibe la lipólisis. Y activa los canales de sodio y calcio dependientes de ATP. Muchos de estos pueden incluso actuar a través de este metabolismo, a través de los receptores beta 3. El parasimpático, a través de su efecto muscarínico, pueden tener un efecto vasodilatador con liberación de óxido nitroso. Hay que tener presente que en los pacientes que tienen alteraciones en el endotelio y que no tienen producción de óxido nítrico, lo que vamos a ver en el caso de que se activen estos receptores es una vasoconstricción paradójica. Hay una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución en la contractilidad, disminución en la velocidad de conducción del nodo sinusal y del nodo B, y disminuye en la parte presináptica la producción de norepinefrina. Y vamos a tener contracción del músculo liso, pero relajación de los esfínteres. En el árbol bronquial, secreciones traqueobronquiales, salivares y digestivas, y los varoreceptores, que depende de su sitio de control, porque sabemos que puede existir un control central y un control periférico. Cada uno va a tener como un sitio dominante. En este caso, en el central sería el parasimpático, el dominante, y en el periférico estaría atado directamente al músculo lisovascular y estaría netamente dependiente del sistema simpático. Aquí a modo de resumen de un poquito de lo que habla de la dominancia, ya sea colinérgica o adrenérgica de los receptores y de los organismos, pues como de los órganos, perdón. No vamos a detener a hablar de cada uno de ellos y de cada uno de los receptores que tienen más dominante. Con respecto a la fisiología celular, tenemos entonces que la norepinefrina es sintetizada a través de la tirosina, depende de la tirosina hidroxilasa, que va a llevar a ser parte del feedback, y sabemos que esta síntesis de norepinefrina es dependiente de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, los niveles de síntesis de norepinefrina van a disminuir. Con respecto a la recaptación, el 75% se reutiliza, teniendo presente que en esta reutilización se utiliza un transporte, pero este transporte, a pesar de que es eficiente, no es específico, y no es específico porque algunas sustancias pueden simular como si fueran norepinefrina, se recapturan a través de la célula, y es ahí donde van a ser blanco de acción algunos fármacos, y al ser recapturado y vuelto a liberar no se va a ejercer la acción que se requiere de la norepinefrina. Obviamente estos pasos va a depender del tipo de órgano donde estemos. Si es un corazón, va a tener alta recaptación pero baja síntesis, y si son vasos, va a tener baja recaptación y alta síntesis de norepinefrina. La norepinefrina tiene un metabolismo sanguíneo, hepático, renal y pulmonar, que hasta en el 25% puede ser pulmonar, excepto en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que su metabolismo está disminuido. Y su biotransformación está a través de la MAO y de la eso se llama metilcatecol transferasa. Y vemos que uno de sus desechos del metabolismo es el ácido anilmandélico, importante en el diagnóstico de pacientes con feocromocitoma, que es de excreción renal y que va a estar aumentado en estos pacientes con feocromocitoma. Aquí vemos un poco más gráfico y menos de texto la síntesis de la norepinefrina. La tirosina entra, L-dopa, dopamina, y se va a producir norepinefrina, pero que estas vesículas de norepinefrina van a estar cargadas de neuropéptido Y y de ATP, que van a ayudar en la acción de esto. Vemos cómo sale la norepinefrina, pero que se puede hacer una recaptura para la reutilización, y hacia abajo donde dice uptake 2, una captura pero para metabolismo de la norepinefrina, para convertirla en normetanefrina.
Aquí vemos algunos de los receptores donde actúa la norepinefrina, y abajo vemos algunos de los receptores colinérgicos. Vemos como los receptores colinérgicos M2-M4 actúan a través de la proteína G, específicamente la inhibitoria, la G0, que es lo que explica algunas de las acciones que se esperan. Con respecto a la acetilcolina, es sintetizada de forma intraneural a través de la acetilcoenzima icolina y es hidrolizada por la acetilcolinesterasa, acolina y acetato, que también puede ser recapturada. Aquí vemos la más gráfica, es la acetilcolina, a través de la colina y la acetilcoenzima A, cómo se libera igual, sí, de una forma similar a la acetilcolina, diferente a la norepinefrina, que cuenta con el neuropéptido Y y el ATP. La acetilcolina no cuenta como tal con sustancias que estén dentro de su vesícula, pero podemos encontrar en algunas células que existan el BIP, que es el péptido intestinal vasoactivo que había mencionado previamente, que funciona mucho también en el sistema nervioso entérico. Su mecanismo bioquímico más o menos es la dopamina, como ya lo habíamos visto previamente. Es un neurotransmisor que se transforma, que se puede ser transformado en la médula adrenal. La norepinefrina tiene una unión neuroefectora a nivel de la postsinapsis, y que la gran mayoría de los receptores beta actúan a través de la proteína G y el AMP cíclico, que ya lo habíamos visto en una charla previa. A través de estos segundos mensajeros, la proteína G, como ya habíamos dicho, actúan a través del AMP cíclico, que pueden ser estimulantes, o sea GS, o inhibitorios, GI, y cuando son GI no activan el AMP cíclico, cuando son GS activan el AMP cíclico, y los muscarínicos, que actúan a través de la proteína GI, específicamente los M2 y los M4. Hay una transformación de la señal intracelular. Sabemos que estas proteínas G van unidas a una alfa, en su receptor a un alfa y un beta. Con respecto un poco a la acetilcolina, tenemos los canales nicotínicos, que son canales iónicos, que ya lo habíamos visto en una charla previa. Son ionotrópicos, que constan de dos subunidades alfa, una subunidad beta y una subunidad épsilon. Y los muscarínicos, que también son dependientes de proteína G, de los cuales tenemos cinco tipos de receptores, de los cuales en uno M3 y M5 van a depender del inositol trifosfato y la liberación de calcio para ejercer su acción. Todo esto teórico que mencionaba tiene importancia específicamente en los pacientes que pueden tener algún tipo de alteración en el sistema nervioso autónomo. Estos son los pacientes con edad avanzada y pacientes diabéticos, entre otro tipo de pacientes. Y hay unas formas de hacer evaluaciones clínicas a este tipo de pacientes para saber si tienen una respuesta disminuida o una hiperactividad de este sistema, que puedan tener desenlaces durante un periodo transoperatorio, ya que esto aumenta la morbilidad e incluso la mortalidad de este tipo de pacientes. Lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, que cuando uno les da algún tipo de anestesia y suprime toda esta liberación de catecolaminas, o suprime completamente su sistema nervioso autónomo, este tipo de pacientes lo que tienden es a disminuir su frecuencia cardíaca, a disminuir la presión en los vasos, lo que va a llevar a muy bajas tensiones arteriales, e incluso necesidad de vasopresores o incluso la muerte durante el procedimiento quirúrgico. Como ya les dije, aumenta la morbimortalidad cuando este sistema está en falla, como en los pacientes de edad avanzada y los diabéticos. Las manifestaciones comunes que podemos encontrar en este tipo de pacientes son hipotensión ortostática, hipotensión postprandial y la hipotermia. En los pacientes de edad avanzada hay unas teorías que dicen que probablemente esta disminución, esta falla autonómica, está por una atenuación en la respuesta beta-adrenérgica y no como tal en la disminución de catecolaminas. Esto se demuestra a través de modelos que han hecho, donde se les ha dado sustancias exógenas que han tenido menor efecto en este tipo de pacientes. Hay una disminución de la afinidad y una disminución de la unión de la proteína G estimuladora a la AMP cíclico.
Con respecto a los diabéticos, vemos algunos síntomas como son la neuropatía autonómica, que va a estar presente en el 20 a 40% de los pacientes que son insulinodependientes. Dentro de las manifestaciones que tenemos son impotencia, hipotensión postural, gastroparesia, diarrea y diaforesis. La impotencia y la diarrea, como síntomas aislados, poco afectan la supervivencia. Sin embargo, cuando tenemos varios síntomas y dentro de ellos incluyen la gastroparesia y la hipotensión postural, la mortalidad a 5 años es mayor del 50%, con mayor riesgo de complicaciones anestésicas. Todo esto tiene importancia con respecto a la respuesta al estrés quirúrgico. Se han hecho muchos estudios, se han evaluado diferentes formas de premedicación de los pacientes con el fin de disminuir este estrés y la liberación de hormonas y la disminución de la actividad de este sistema nervioso autónomo, disminuyendo todo este catabolismo con la finalidad de mejorar la respuesta y disminuir la morbilidad durante los procedimientos. De los que han demostrado eficacia está la analgesia peridural y la infusión de opioides. De resto, en los otros aspectos no encontré como que hubiese diferencia significativa en el manejo de este tipo de pacientes cuando están expuestos al estrés quirúrgico. Ya para terminar, estas dos últimas diapositivas, donde vemos que el sistema nervioso autónomo es de vital importancia no solo en anestesia, sino en diferentes patologías neurológicas, psiquiátricas, donde hay blancos de acción farmacológicos específicos para tratar los pacientes. Dentro de ellos tenemos la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, donde se invirtió la carbidopa, donde inhibe la carboxilasa, para disminuir los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y también los antidepresivos tricíclicos, la cocaína que bloquean la recaptura de norepinefrina, los inhibidores de la monoamina oxidasa. Y en la parte de anestesia ahora vemos un antagonista alfa 2, que es la dexmedetomidina, que ha venido como más en uso últimamente y que nos produce un poco de sedación y analgesia para el manejo del paciente intraoperatorio. Fin.